Quisqueyanos valientes hacemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo. Y qué bueno que hoy se han dado cita aquí a la plaza dominicanos de todas las banderías políticas, dominicanos de todos los estratos sociales, dominicanos de arriba, de abajo y del medio, que tienen como única bandera la bandera tricolor de la República Dominicana y que al margen de las diferencias políticas y de cualquier otro tipo que haya, decidieron venir para que todos juntos conmemoráramos la gloriosa fecha de la independencia dominicana. Así pues, reitero las gracias a ustedes y a todos y cada uno de los que han estado acompañándonos en esta grandiosa actividad. Mire, hoy se conmemora un año más de la independencia de la República Dominicana y para los dominicanos, donde quiera que se encuentren, es una fecha de especial significación y tenemos necesariamente que sentirnos orgullosos de quienes fueron los forjadores de la nacionalidad dominicana, de quienes a través de la lucha y sobre todo basamentado en el pensamiento duartiano decidieron fundar una república libre, independiente y soberana que se llama República Dominicana. Agradecer la invitación y que nos permitan a través de este medio decirle a Aruba, al mundo y a la República Dominicana lo orgulloso que nos sentimos de celebrar hoy el 179 aniversario de nuestra independencia. La República Dominicana estuvo gobernada por los haitianos, que es la patria que colinda con nosotros, que es nuestro vecino más cercano, por un plazo de 22 años. Nosotros estuvimos bajo el yugo haitiano por 22 años y gracias a la idea libertadora de un patricio que se llamó Juan Pablo Duarte, que fundó una asociación secreta primeramente llamada Los Trinitarios, para desde ahí desplegar un sinnúmero de acciones que dieron al traste de la independencia con el trabucazo el 27 de febrero del 1844 en la Puerta del Conde o Puerta de la Misericordia. Un honor al Día de la Independencia de la República Dominicana es un acto simple con motivo de la conmemoración del 179 aniversario de la independencia de la República Dominicana, un acto solemne, un acto pequeño pero con sentimiento patriótico, que estamos acá, las autoridades de la Fundación Dominicana Rubén Juan Pablo Duarte, la sede consular, la Fuerza del Pueblo, el Partido PRM, el Partido PLD y otros partidos políticos que se encuentran aquí y miembros de la comunidad dominicana y la cónsul también de Colombia que estuvo presente aquí en este acto tan bonito hoy en esta mañana, que estamos rindiendo honor a la independencia de la República Dominicana gracias a los tres padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez y también Gregorio Luperón, también, que todos pusieron un granito de arena para que hoy República Dominicana sea un país libre e independiente de toda potencia extranjera. El día de hoy celebramos el 27 de febrero, el 179 aniversario de la independencia dominicana, la gesta heroica del 27 de febrero, donde con un trabucazo disparado por Matías Ramón Mella, uno de nuestros padres de la patria, pues se da inicio a la que es conocido como la revuelca, la revolución de nuestra independencia, ese gesto heroico que hoy, 179 años después, celebramos los dominicanos en todas partes del mundo. En la isla de Aruba, quiero destacar la peculiaridad, que aquí estamos todos desde esta mañana, los partidos políticos, todos reunidos, y en armonía, conviviendo, saludándonos, intercambiando ideas, pero sobre todo unidos como hermanos, que es lo que somos todos nosotros los dominicanos. Somos hermanos de bandera, de tierra, de sangre. Y como dice nuestra bandera, nuestro escudo, Dios, patria y libertad. Tenemos tres cosas
que muchas naciones en el mundo envidian hoy en día. Una es el más grande, que es el nombre de Dios. Tenemos nuestra patria propia y tenemos nuestra libertad. Esa libertad por la que han luchado tantos hombres y mujeres en nuestra tierra, y que los que estuvimos aquí hoy en la mañana somos representación digna, porque somos todos hombres y mujeres de trabajo.